puesto que había un estudio previo de células madre y algunas otras investigaciones que habíamos desarrollado previamente, pensábamos que la politización y el debate ideológico planteado en las legislaciones que regulan aspectos relativos a la vida humana también podía tener su reflejo en el tratamiento del tema en los medios. Por tanto, el objeto del estudio es estudiar el tratamiento del inicio de la vida coincidiendo con la tramitación y la aprobación de esta ley, estudiando aspectos específicos como es el encuadre, el tema principal de la información, las fuentes, también el posicionamiento de las fuentes, la dirección. El estudio se centraba en dos tipos de cabeceras, todas ellas de información general nacional y regional, es decir, todas ellas prensa, pero dos tipos de cabeceras, nacionales y regionales. ¿Por qué regionales? Porque en paralelo a la tramitación de la ley del aborto, en la Comunidad Autónoma Valenciana se estaban poniendo en marcha a nivel local dos legislaciones que defendían el derecho a la vida y protegían a la mujer embarazada, concretamente el programa Más Vida y la Ley de Protección de la Maternidad, que reconocía el estatuto jurídico del no nacido. Por ejemplo, por poner un ejemplo ilustrativo para que les sea más sencillo entender qué era lo que significaba esta Ley de Protección de la Natalidad, reconocía como un miembro más de la familia a un niño desde el momento de que una prueba de embarazo dé positivo. Esto se reconocía a efectos, por ejemplo, de optar a unas determinadas ayudas como familia numerosa, de optar a unas determinadas becas donde el número de hijos influye a la hora de obtener más puntos. Bien, en la medida que, por un lado, había una legislación a nivel nacional en un sentido y en la comunidad autónoma había otras legislaciones justamente en el sentido contrario, considerábamos interesante también ver cuál era el tratamiento en prensa de estos dos diferentes tipos de legislaciones. En este sentido, seleccionamos dos cabeceras nacionales que tuvieron una posición editorial muy distinta para cubrir espectro ideológico diferente. Y también el otro criterio para seleccionar las cabeceras fue la tirada, de modo que fueran medios dentro de los 5 primeros de mayor tirada, tanto en ámbito nacional como en ámbito regional. Las cabeceras, como pueden ver, fueron El País y ABC a nivel nacional y Levante y las provincias a nivel regional. Como el universo de artículos que encontramos era inabarcable, seleccionamos una muestra representativa con el método de muestreo de la semana construida y finalmente analizamos 466 textos, 290 en 2009 y 176 en 2010. Utilizando para ello metodología de análisis de contenido tradicional, categorial, evaluativo de la intensidad y la dirección, también evaluativo desde la perspectiva del framing y análisis hemerográfico estructural. Por tanto, una metodología combinada y atestada en otras investigaciones precedentes. Pasamos ahora a resumir brevemente algunos de los resultados encontrados en los diarios regionales y nacionales. En total, ven aquí distribuidos las cifras, no me voy a detener porque quizá no sea ahora mismo de interés. Y si vemos en los diarios nacionales, hay más cobertura en el año 2009, que es cuando se lanzó la medida legislativa, que en el año 2010, donde ya está prácticamente aprobada en el Parlamento. Los máximos, hay picos en la cobertura. En el mes de marzo se anuncia el proyecto, en el año 2009, estamos viendo resultados de diarios nacionales, y hubo también una primera manifestación a final de mes en la capital de España, en Madrid, en contra de esta ley. El 6 de abril se produce una declaración ya conocida como Declaración de Madrid, Provida, firmada por 1.000 científicos, que también despertó un pico de cobertura, aunque posteriormente vamos a encontrar que no se les dio voz a estos expertos para hablar del tema. En mayo se aprueba la medida por el Consejo de Ministros. En julio se refleja un debate en el seno del Consejo General del Poder Judicial, puesto que su presidente, Carlos Díbar, se muestra contrario a la ley. Y en diciembre aparece también la polémica de la controversia por la objeción de conciencia del personal sanitario implicado en un aborto. La ley entra en trámite en diciembre en el Congreso. En los diarios regionales, algunos de los picos coinciden. La presentación de la ley aparece más reflejo de la campaña de la Conferencia Episcopal, en la que el lema era "Todos somos embriones". La manifestación también en Madrid, el 18 de marzo. El día 22, coincidiendo con la Semana Santa, hay una polémica dentro de, ustedes saben, no sé si lo saben, se lo explicamos, en Semana Santa nosotros tenemos una serie de hermandades que procesionan por las calles, pues para mostrar su defensa de la vida, habían decidido, y había polémica entre ellas, mostrar un lazo blanco al lado de las imágenes como signo de defensa del nasciturus y contrario a la medida que se estaba tramitando. Pues esta polémica se refleja sobre todo en prensa regional, no en prensa nacional. En abril aparece la concesión de ayudas desde la concepción,
que ha explicado la profesora Paricio por parte del Gobierno valenciano, y la promoción también de la acogida a la mujer embarazada. En mayo se aprueba el tema en el Consejo de Ministros, que aparece en los dos soportes, en los nacionales y en regionales. En mayo aparece el hecho de que el Partido Popular recurre ante el Tribunal Constitucional y en mayo también el Partido Popular Valenciano aprueba una iniciativa legislativa popular de ayuda a la mujer embarazada en relación con lo que estamos comentando anteriormente. Se refleja también el debate en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que recomienda sobre todo que se informe a los padres de que la niña va a abortar y de que haya un consentimiento paterno, que es quizá lo que más polémica generó. Aparece la aprobación en el Congreso y el 28 de diciembre un encuentro en Valencia de Provida. En el año 2010, cuando ya va decayendo la atención informativa, en abril, uno de los picos en los diarios nacionales reflejados es que Navarra, una de las provincias que se sitúan en el norte de España, recurre al Tribunal Constitucional para evitar que esta ley se apruebe en su territorio. También Galicia y Valencia se posicionan en contra de la medida en el mes de abril. En julio, concretamente el día 5, se aprueba definitivamente y el 6 arranca con la oposición del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. En el año 2010, en los diarios regionales, se encuentra la cobertura de la manifestación en España Vida Sí. El 7 de marzo, el Partido Popular, en la misma fecha, pedirá al Constitucional que anule la nueva ley del aborto. Ahora, en las próximas elecciones, ya el candidato por parte del Partido Popular ha anunciado públicamente, nosotros tenemos ahora elecciones el día 20 de noviembre, que va a intentar, digamos, que esto vaya algo atrás, y en lo que van a entrar, o han prometido que van a entrar, no sabemos qué ocurrirá, será en el hecho de que los padres, las niñas puedan ir a abortar sin consentimiento paterno. No entran al fondo de la ley, pero sí al tema del consentimiento paterno. El 22 de marzo se cubre también en los diarios regionales la aprobación de la reforma sanitaria norteamericana, que, como bien saben, dentro de las medidas, aparte de la sanidad pública por parte del gobierno de Barack Obama, incluía una financiación del aborto. El 28 de abril, una de las polémicas que se reflejan en los diarios regionales es que la organización Hazte Oír exigía que el carné joven en la Comunidad Valenciana pues no permitiera tener descuentos en acudir a clínicas abortivas. En nuestra provincia, si bien gobierna el Partido Popular, que no es favorable a esta medida, pues había detectado que el carné joven, en el que pues se tienen descuentos para determinadas tiendas, establecimientos, viajes, etcétera, etcétera, pues tenía también un descuento en las clínicas abortivas. Y el 5 de julio aparece la aprobación, igual que en los diarios nacionales, y entre el 15 y el 28 se refleja una división en el seno del Tribunal Constitucional, porque esta instancia no encuentra base constitucional para suspender la medida. Continuando con los resultados de la investigación, el género más utilizado es la noticia. Comprobarán por los porcentajes que es el porcentaje muy abultado en relación a otros géneros informativos. Es muy llamativo también que solo se cuantifiquen 7 editoriales en los medios nacionales y ninguno en los regionales. Ustedes saben que los medios de comunicación, desde el punto de vista de los géneros, otorgan más importancia o más intensidad a los temas a través de los géneros de opinión. Por tanto, es muy llamativo que en un tema como es la ley del aborto, que generó tanta polémica, haya tan pocos editoriales. Por otro lado, aparentemente, vuelvo un momento atrás, aparentemente podemos pensar, dado que el género más utilizado es el informativo, que la posición de los medios a la hora de tratar este tema va a ser muy neutra, va a ser muy aséptica y simplemente pues van a dar información al utilizar un género como es la noticia. Pero luego, cuando veamos la dirección de la información, veremos si esto, que aparentemente podría parecer así, se cumple o no se cumple. Por otro lado, en cuanto al tema principal, como es lógico, el tema principal en cuanto al tratamiento es el aborto, pero verán también que hay un número elevado de noticias sobre política nacional. Por tanto, se mezcla y se entremezcla y se enmaraña mucho el tema con la política, también desde la perspectiva, insisto, del tema. De los aspectos novedosos de la ley que hipotéticamente pensábamos que iban a tener una cobertura muy elevada, y sobre todo el tema de la novedad jurídica de mayor calado, que era la despenalización del aborto, bueno, pues nos hemos encontrado que el tema con un mayor tratamiento es la no obligatoriedad del consentimiento paterno, que levantó ampollas que también se tradujeron a los medios de comunicación, pero en cambio ese tema de alguna manera tapó o ocultó otros. Yo no voy a decir que no sea importante, obviamente, el tema del consentimiento paterno, pero desde luego en cuanto a lo que era la medida de mayor calado era el tema de la despenalización, siendo considerado antes delito, que ahora sea libre en unos plazos, y eso ha pasado prácticamente desapercibido en los medios. Y solo en un pico informativo
encontramos en ese pico también una cobertura elevada del aspecto de la objeción de conciencia, pero también la parte universitaria, que también es dentro de las novedades, en una medida también de gran calado, la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la formación en técnicas de aborto y esa normalización de alguna manera que se pretendía, también ha pasado muy desapercibido en los medios de comunicación. Las secciones predominantes en cuanto al tratamiento del tema son la sección de nacional y secciones regionales, que son secciones habituales para tratar temas políticos. Bien, por lo tanto, otra vez vemos que desde el punto de vista de las secciones se vuelve a entremezclar el tema con la política. Y a priori pensábamos que las apariciones iban a ser sobre todo en secciones relacionadas con información parlamentaria, jurídica, o en secciones relativas al objeto de la ley, como puede ser salud, ciencia, sociedad, y en cambio hay unas escasas apariciones en esas secciones. En relación a los encuadres, los dos frames que tienen una presencia más alta son estrategia política y ética moralidad. Podríamos pensar que al menos en la parte del encuadre existe de alguna forma también un hueco para la parte de ética y moralidad. Sin embargo, es muy significativo que las informaciones que aparecen con un encuadre de ética y moralidad aparecen en secciones de política. Por lo tanto, se entremezcla también la ética, moralidad con la política. En relación a las fuentes, que a priori pensábamos que iban a tener un peso importante y sobre todo fuentes del ámbito científico-sanitario, fuentes del ámbito jurídico, también por las novedades jurídicas que introducía la nueva ley y las asociaciones en defensa de la vida, nos encontramos en primer lugar que el promedio de fuentes en las informaciones que tratan el tema es bajísimo, es muy bajo. Predominan las fuentes políticas y seguidas muy de lejos por fuentes religiosas y por fuentes de instituciones privadas. Existe una presencia muy reducida de expertos del ámbito objeto de la ley, es decir, que el mundo sanitario científico aparece muy poco y el ámbito judicial solamente con un pico informativo, coincidiendo, como ha comentado la doctora Rodríguez, con la polémica en el seno del Consejo General del Poder Judicial, puesto que su presidente no era favorable a esta legislación. Y luego existe una escasa presencia de las entidades en defensa de la vida como fuente y o experto, encontrando solo 27 menciones. Hemos estudiado o analizado 466 informaciones, por tanto, el porcentaje de presencia es muy bajo. El Foro de la Familia es el que tiene mayor número de menciones, con 10 menciones, y el resto de asociaciones, por orden, sería Red Madre, Derecho a Vivir, Red Madre y Provida y la Federación de Planificación Familiar. Todas ellas con un posicionamiento contrario a la reforma, lógicamente. Por último, también en relación a los resultados, el terreno en el que se sitúa el tema es en el contexto del Congreso y el Senado, puesto que fundamentalmente estamos hablando de una tramitación legislativa, y en el ámbito judicial, y el tono que a priori por el género informativo pensábamos que iba a ser aséptico, en los nacionales nos encontramos que, a pesar de predominar los géneros informativos, no son nada asépticos, es decir, que la mayoría de las informaciones no tienen tono neutro, sino que el tono es a favor o en contra de la medida, en función del tipo de soportes y la política editorial de los mismos, y solamente en los regionales el tono es más neutro o ausente. Le resumimos simplemente algunos de los datos más significativos del estudio precedente al que acabamos de presentarles sobre el tratamiento informativo de la investigación con células madre. Aquí se analizaron 10 años de cobertura en 2 diarios. El País, para que se hagan una idea, es un diario más relacionado con posiciones, nos dice que el tiempo ha terminado, resumo brevemente, más situado a la izquierda y el ABC más a la derecha. Aquí ven el ciclo informativo. Simplemente me detendré en el hecho de decirles que la política y la prensa, que van marcadas en rojo y en azul, siguen una dinámica muy similar, mientras que la ciencia, y aquí se estudió la base Easy Web of Science, buscando qué artículos se habían publicado en estos 10 años, y en la política se estudiaron los diarios de sesiones del Congreso y el Senado, y en la prensa los 2 diarios que utilizamos también en la ley del aborto. Importante aquí es reflejar, por ejemplo, que si desde los años 70 hay ya terapias con células troncales, tanto en médula ósea como en cordón, esto no tiene apenas reflejo en la prensa, ya lo ven en la línea, y van, digamos, los picos de crecimiento van a merced de los acontecimientos políticos. Una vez que los políticos hablan de estos temas saltan a la opinión pública. Esto es cotejable también con estudios norteamericanos realizados previamente en el Washington Post y en el New York Times. Y en el hecho, por ejemplo,
al final de la cobertura. Esto cumple un ciclo que se llama ciclo de atención mediática. Una vez que se resuelve la polémica, baja la cobertura y se va tratando en los medios de comunicación. Ahora, por ejemplo, apenas tenemos noticias que hablen de células madre, porque en España, desde el año 2002, está ya legalizada la clonación terapéutica y la investigación con células troncales procedentes de embriones, tanto congelados como en general. Por ejemplo, las células llamadas IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, que tienen una capacidad de dirigirse a diferentes líneas embrionarias, igual que a diferentes líneas celulares, igual que las embrionarias, aparecen en los artículos científicos estudiados, pero no tienen reflejo en los medios de comunicación, si bien no presentan ningún reparo ético, porque son células procedentes de adulto. Aquí es el resultado más significativo, como pueden ver, en rojo se muestran el tipo de células troncales en la base de datos científica, en Easy Web of Science, aparece un 72,48% del total de 8.119 artículos, mientras que en prensa las células de la médula ósea aparecen en un 7,2%. El dato creo que es suficientemente significativo. Los encuadres están también más relacionados con política, en un 46,4%. Ausentes están los aspectos económicos en un 90% en los medios de comunicación analizados con respecto a temas relacionados con el encuadre de patentes y propiedad o mercado de empresa relacionados con la economía. Aparecen más fuentes a favor que en contra. El perfil de voz favorable es generalmente un político o un científico y el perfil de voz contraria que reflejan los medios suelen ser miembros de la Iglesia Católica. Resumimos las conclusiones brevemente. Vamos a resumir mucho las conclusiones porque sé que nos queda muy poquito tiempo. El tema, como hemos visto, recibió una mayor cobertura en 2009 y además en los medios nacionales frente a los medios regionales. Por otro lado, hemos visto que se registran unos picos coincidiendo con los acontecimientos de tipo político. Por tanto, son los acontecimientos de tipo político los que marcan las rutinas informativas de los medios en los temas científicos que tienen un trasfondo bioético como es la defensa de la vida. En 2010 sí nos ha resultado llamativo un pico concretamente, que es la atención que recibieron los medios de comunicación a la manifestación España Vida Sí. Yo creo que es un ejemplo de unión entre todas las asociaciones que trabajan en defensa de la vida para organizar una manifestación que consiga movilizar a un volumen de población a nivel español muy elevado. Yo creo que es la manifestación que ha movilizado a mayor número de personas, más de 1 millón de personas salieron en Madrid y luego en otros puntos de España también se movilizó a un número muy elevado de personas. Y esto sí que tuvo un trasfondo importante y una traslación a los medios de comunicación. Y luego ya sí que hay otros picos muy ligados a temas relativos a aspectos judiciales, como es el recurso ante el Tribunal Constitucional o la división del Tribunal Constitucional que apuntábamos. La agenda política condiciona el tratamiento periodístico generando picos y generando una cobertura muy desigual que hace que la atención se disperse y que por lo tanto no sea un tema prioritario en la opinión pública, salvo en esos picos informativos. Los medios conservadores, que son los contrarios a la reforma, son los que conceden una mayor cobertura al tema y podemos concluir, por tanto, que la línea editorial influye sustancialmente en la atención mediática prestada a este tipo de temas. El tema más tratado, como comentábamos antes, es el aborto, seguido de política nacional. Y vuelvo a incidir en el tema de que el aspecto de mayor calado de la legislación pasa absolutamente desapercibido, siendo tapado por el aspecto de que la menor pueda abortar sin el consentimiento paterno. También otro aspecto muy importante es que el encuadre está muy politizado, se han perdido las discusiones científicas y las médicas inherentes al tema en los medios y esto vacía absolutamente de argumentos el debate mediático. Predominan las fuentes políticas. Como hemos comentado también, hay una escasa presencia de juristas, de expertos en materia de salud y también de las asociaciones. El uso periodístico de las fuentes es muy deficiente y sí que consideramos que para poder trasladar a la población una información completa y más en un tema de tanto calado como es el aborto, se necesita recurrir a fuentes expertas. Por lo tanto, desde el punto de vista mediático y haciendo autocrítica, porque las dos somos periodistas, consideramos que el tratamiento del tema ha sido un tratamiento muy liviano, muy superficial y no se ha abordado con rigor las novedades de la legislación y las consecuencias desde la perspectiva bioética y sanitaria de la práctica del aborto. El tono, como comentábamos antes, ha sido neutro en la prensa regional, mientras que los medios nacionales de alguna manera pervierten el uso del género informativo, dado que lo utilizan para opinar y valorar, y es una manera muy subliminal de calar en la opinión pública. Y en relación a los textos a favor y en contra, podemos concluir que la línea editorial es la que condiciona realmente el tono.
En cuanto a la politización y al debate ideológico que se plantea en la legislación, pues podemos decir que ha encontrado un reflejo en el tratamiento del tema en los medios y en su encuadre. El predominio como tema principal del aborto y la política y el peso del encuadre político pueden proyectar el hecho de que la legislación del aborto se asuma como algo político-ideológico, obviando aspectos de fondo como el hecho de que pase de ser un delito a ser un derecho, o las consecuencias sanitarias de la práctica del aborto en la salud de la mujer, como puede ser el síndrome de posaborto, del que se hablará posteriormente aquí en concreto. El posicionamiento y el tono de los medios en el tratamiento del tema está relacionado con su política editorial, cuestionándose parte de los medios analizados el servicio al bien común que está realizando esta legislación, pero solo parte de ellos por un posicionamiento editorial. La falta de fuentes expertas, y aquí hay que hacer una amplia autocrítica, el hecho de que haya menos de una fuente por texto. Nosotros en las clases, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, siempre decimos que un periodista es lo que son sus fuentes, y la calidad de un texto informativo viene de aquellas fuentes con las que uno ha contrastado la información. Aquí son inferior a uno. Y esto influye además, los políticos son los que más aparecen, quizá porque son los que más interés tienen en salir en los medios de comunicación, tienen aparatos mediáticos más elaborados y más profesionalizados para acceder, y esto contribuye a que el debate de fondo, apoyado en argumentos científicos y bioéticos, se eche de menos. Y las entidades en defensa de la vida, y aquí hay mucho que trabajar, hablábamos de los brazos cruzados, sabemos que, vamos, me da la impresión de que todos los que estamos aquí sentados tenemos ganas de trabajar en esto, pues aparecen solamente en picos informativos de forma escasa y sin continuidad. Y humildemente, pues algunas estrategias para mejorar la presencia mediática, que además nosotros hemos iniciado ya con algunas líneas de colaboración con periodistas y con asociaciones pro vida en nuestra región, pues serían crear mesas o líneas de colaboración de continuo, no expresamente solo cuando ocurra una determinada polémica, haya una determinada medida, ser proactivos, es decir, no aparecer solo cuando tengamos que reaccionar a una medida contraria, sino ir pues calando y establecer una línea de trabajo con los medios de comunicación y aportar también temas positivos. Una chica que en una situación heroica, y seguro que hablarán algunos de los ponentes de este tema, ha logrado seguir adelante con un embarazo porque le han ayudado, porque ha encontrado un apoyo. Esto es una noticia. Y las personas están deseando. Nosotros ahora llevamos, en la emisora en la que trabajamos, llevamos una línea de trabajo de reportajes que se llama Héroes Anónimos, y gusta mucho. El público está deseando oír noticias heroicas. Entonces, a lo mejor las asociaciones y las entidades que trabajan en esto, dar noticias en positivo puede tener pues una mayor cobertura y se crea cultura de forma continua. Tener también una red de expertos formados e informaciones que estén apoyadas por expertos, con informes, con declaraciones, con notas, y el hecho también pues de aprovechar oportunidades informativas, no solo movilizaciones en un determinado momento que tengan un pico de impacto, pero no regularidad. Muchísimas gracias. A riesgo de que nos... Solo queríamos concluir agradeciendo de nuevo la oportunidad que nos han brindado y felicitando a los organizadores por este excelente congreso. Gracias. Nosotros también queremos agradecer las palabras de la doctora Pilar Patricio y de Cristina Rodríguez. Yo creo que es muy valioso reflexionar en esta área de cómo intervenir de manera inteligente en los medios de comunicación, donde normalmente los que defendemos la vida salimos perdiendo, y a ver si podemos trabajar y avanzar algo mejor. Ahora tenemos la última presentación antes de podernos ir a almorzar. Sé que todos queremos ir ya a hacer eso. Entonces vamos a escuchar y vamos a recibir ahora al señor Luis Fernando Calvo, representante de la organización, de la directora de medios, de la organización Opciones Heroicas en Latinoamérica, para que nos va a hablar y nos va a exponer la presentación del Túnel de la Vida, una propuesta novedosa para la promoción de la vida humana antes de nacer. Un aplauso, por favor.